Buenas tardes, me presento, soy el alumno Dan Asael Durán Álvarez del grupo Primero B. El día de hoy les estaré hablando del tema disco germinativo trilaminar y estructuras a las que da origen. Y bueno, pues para empezar me gustaría explicarles lo que es el disco trilaminar y por qué recibe ese nombre. Pues bueno, en la tercera semana de gestación, el evento más importante será la gastrulación. Este es el proceso en el que se van a establecer las tres capas germinales: ectodermo, mesodermo y endodermo. Esto en sentido craneocaudal en el embrión. En fases precoces del desarrollo, las células del ectoblasto, o sea el epiblasto, van a iniciar dos procesos fundamentales que van a ocurrir de manera seguida. En el primer lugar, las células se van a dividir, van a proliferar y van a incrementar su número, lo cual va a llevar al segundo aspecto, y es que van a necesitar migrar, se van a desplazar hacia nuevas localizaciones y van a ocupar nuevas posiciones en el embrión. Estos procesos celulares hacen que numerosas células del epiblasto se dirijan hacia el hipoblasto, ¿no? en sentido caudal, y esto va a desplazar a las células del mismo para ser sustituidas por una nueva capa celular, el endodermo. En este momento, la capa de células denominada epiblasto se va a empezar a llamar ectodermo. Entonces, el inicio del proceso de la gastrulación se caracteriza por los cambios morfogenéticos que tienen lugar en el embrión, ya que las células del ectodermo se dividen y migran para formar la tercera capa, que va a ser el mesodermo. Las células ectodérmicas, con gran capacidad de proliferación, van a estar sometidas a distintas corrientes de migración celular. Estas se van a identificar en dos direcciones. Fundamentalmente una corriente de células en sentido lateromedial y otra que va a ser en corriente de migración celular en sentido craneocaudal. De este modo, cuando las células más laterales y las células más craneales llegan al centro del embrión, se van a invaginar al nivel de la línea media, constituyendo así la denominada línea primitiva. Bueno, como podemos ver, aquí está una sección transversal de lo que sería el disco bilaminar. Podemos ver las dos capas que componían a esta estructura, que serían el epiblasto y el hipoblasto. Y como les mencionaba, el primer paso hacia la gastrulación será la invaginación del epiblasto, lo cual va a dejar pasar muchas células que van a formar al endodermo, en donde antes se encontraba el hipoblasto. Seguido de esto, por la misma invaginación, van a salir las células que ahora van a formar al mesodermo, el cual se va a encontrar entre el ectodermo y el endodermo. Bueno, como les comentaba anteriormente, aquí también se caracteriza por la formación de la línea primitiva, ya que es un aspecto morfológico muy característico porque representa esta migración de células cuando van a formar al mesodermo. Las células que siguen una migración craneocaudal se van a invaginar al nivel de la zona más rostral de la línea primitiva y van a formar sucesivamente a lo largo de la capa media del embrión una estructura de aspecto alargado central y con una cuerda que recorre al embrión. Esta se va a llamar notocorda o también mesodermo axial, ya que es el eje embrionario longitudinal. Entonces, las células que siguen una migración lateromedial, al invaginarse a través de la línea primitiva, van a formar a cada lado del embrión a un mesodermo propiamente dicho. Entonces, hablando de la notocorda, podemos decir que está formada a partir de la línea de migración craneocaudal de las células que se invaginan a través del nodo primitivo. No llega a configurarse entre las capas ectodérmica y endodérmica desde las posiciones ni más craneales ni rostrales del embrión, ya que a este nivel existe una íntima conexión entre el ectodermo y el endodermo. ¿Y qué pasa con esto? Pues que las células de la notocorda no pueden entrar por ahí, así que evitan que llegue a la parte más craneal. Entonces, en esta zona rostral embrionaria, donde el ectodermo y el endodermo están muy fuertemente fusionados y no permite la llegada de células que puedan formar a la notocorda, se va a denominar placa precordal. Y este va a ser muy importante para constituir el extremo cefálico del eje longitudinal embrionario. Y va a ser aquí cuando se definan los ejes corporales.
El establecimiento de los ejes corporales en sentido anteroposterior, cráneo-caudal, etc., va a ocurrir en una fase temprana de la embriogénesis. Las células que van a formar aleva o endodermo visceral anterior migran a lo que próximamente será la región cefálica. En la etapa del disco bilaminar, las células de EVA expresan genes esenciales para la formación de la cabeza. Entre ellos están los factores de transcripción como OTX2, LIM1 y HESX1. Todo esto junto con los factores secretados Cerberus y Lefty, que van a inhibir la actividad del gen nodal, definiendo así al extremo craneal del embrión. Comúnmente muchos órganos muestran asimetría, como el corazón, estómago, hígado, etc. Todo esto es causado por una cascada de moléculas y genes de señalización. Cuando aparece la línea primitiva, las células del nodo y de la línea primitiva secretan FGF8 y este factor de crecimiento induce la expresión del gen nodal. La concentración de serotonina, gracias al gen 5HT que la acumula, va a incrementar en el lado izquierdo y va a enviar señales mediadas por la MAD3, que es un factor de transcripción para restringir al gen nodal al lado izquierdo del nodo. La enzima MAO, que degrada la serotonina, se va a expresar al lado derecho del nodo y esta va a ayudar a mantener las concentraciones más bajas de esta sustancia en este lado. Bueno, a continuación les voy a hacer una breve explicación de mi maqueta. Es una representación gráfica del disco trilaminar. Es muy sencilla y por lo mismo es muy útil a la hora de querer comprender esta estructura. Bueno, pues como sabemos, en la tercera semana de gestación vamos a tener esta estructura trilaminar después de su estructura bilaminar. En la parte más superior nos vamos a encontrar con el ectodermo, que va a estar formado por el epiblasto en su anterior formación. De aquí va a salir el mesodermo. Bueno, aquí nos encontraremos a la notocorda o axis. Este será el primer mesodermo que nos encontraremos y que se formará a través de la proliferación de células del ectodermo. Justo a su lado nos encontraremos con el mesodermo somítico o paraxial. El nombre de somítico viene a que este mesodermo nos va a dar las somitas. Entre otras cosas, este mesodermo paraxial nos dará músculo, hueso, cartílago y dermis. Después viene el mesodermo intermedio. Este mesodermo viene justo a un lado del mesodermo paraxial y este mesodermo nos dará a las gónadas, a los genitales y al sistema néfrico, básicamente al sistema urogenital. Después, en esta parte, se va a dividir el mesodermo en dos partes. Uno va a recurrir al saco vitelino y el otro va a recurrir al saco amniótico. El que recubrirá al saco vitelino se le llamará mesodermo somático. Este mesodermo nos dará músculo esquelético y dermis, igual que el paraxial, pero este será en distintas zonas. Y la unión de este mesodermo con el ectodermo nos va a formar la somatopleura. En la parte más caudal nos encontraremos con el mesodermo esplácnico o visceral. Este mesodermo nos va a formar al músculo liso, intestinal, urogenital, respiratorio y el sistema cardiovascular. Y la unión de este mesodermo con el saco amniótico nos va a formar la esplacnopleura. En la parte más caudal de estos tres discos se va a encontrar el endodermo, con las células más delgadas. Ahora, en la parte superficial del ectodermo nos podremos encontrar esta estructura, en la cual las partes más importantes serán de manera más craneal a caudal. Nos encontraremos con la membrana orofaringea. Después nos encontraremos al nodo primitivo en la parte más medial y por consiguiente a la línea primitiva, dejándonos para el último a la membrana cloacal. Esperando que el video haya sido de su agrado
Y sin nada más que decir por el momento, yo me retiro. Muchas gracias.